tardes. En esta semana hemos desarrollado las clases presenciales en el laboratorio. Queremos dejar como constancia este video para aquellos estudiantes que no pudieron asistir al laboratorio. En esta clase práctica, lo que se realizó fue la interpretación microscópica de los tejidos básicos utilizando un órgano tubular. Es decir, que con el uso del microscopio se interpretó la presencia de los 4 tejidos básicos utilizando un órgano tubular, en este caso el intestino. Aquí podemos observar el laboratorio de histología en plena labor en la clase con los estudiantes que visitaron el laboratorio, y en la pantalla se observa precisamente una foto de un órgano tubular que es el intestino. Es decir, los órganos están constituidos por tejidos de varios tipos que desempeñan una determinada función. Vamos a ver la integración de los tejidos básicos. Aquí tenemos un esquema que representa un órgano hueco o cavitario, el cual está formado por capas de tejido. En el caso específico del intestino, la capa más interna es una mucosa formada por epitelio, lámina propia de tejido conectivo y muscularis mucosae. La subyacente a la mucosa nos encontramos la submucosa. En la capa más externa con respecto a la submucosa tenemos la capa de músculo liso, y la capa más externa es una serosa o adventicia dependiendo del sitio que estemos observando. Aquí vemos entonces que este sería el intestino delgado, que es el que vamos a utilizar como órgano precisamente para ver la integración, la presencia de los 4 tejidos básicos en el intestino delgado. También aquí podemos observar la longitud que tiene este intestino delgado, que mide aproximadamente 7 metros de longitud, y con respecto a esto, de los 9 metros que mide el tubo digestivo, la mayor parte va a ser precisamente la longitud de este intestino delgado. Aquí vemos entonces ya al microscopio una microfotografía, como se vio en el laboratorio, del intestino delgado, donde podemos ver las vellosidades intestinales que están formadas precisamente por la mucosa, el epitelio, la lámina propia y la muscularis mucosae. También podemos ver la capa de músculo, que es donde está situada la flecha blanca. Aquí tendríamos ya lo que se observó en el microscopio, en el laboratorio, donde veríamos las vellosidades intestinales. Esta estructura es un pliegue típico también del intestino delgado, y en el centro de ese pliegue la capa que se observa es la capa submucosa, que es un tejido conectivo con abundancia de fibras, es decir, que tiene tendencia a ser denso, las 2 capas de músculo liso y la capa más externa, que es una membrana serosa. Con respecto a eso, aquí estamos observando una vellosidad intestinal en la cual podemos ver el epitelio y la lámina propia de tejido conectivo laxo. Esta lámina propia de tejido conectivo laxo, se observan células que son redondeadas, y estas células redondeadas representan precisamente linfocitos que están presentes ahí. Es decir, que la superficie de la vellosidad presenta tejido epitelial. Este tejido epitelial son células epiteliales cilíndricas con microvellosidades
a las cuales se le llama chapa estriada en la región apical y cuya función va a ser la absorción. Además, las células caliciformes, que son células secretoras, también células epiteliales, y la lámina propia de tejido conectivo laxo. Aquí podemos ver un esquema que nos ayuda a interpretar la estructura de la vellosidad. Tenemos el epitelio simple cilíndrico y la lámina propia de tejido conectivo, donde nos vamos a encontrar vasitos sanguíneos y también vasitos linfáticos. Ahora, ya aquí estamos viendo con el número 1 las células epiteliales cilíndricas con microvellosidades. Con el número 2 se observa una célula caliciforme y el tejido conectivo laxo, en el cual se observan diferentes tipos celulares y además vamos a ver que hay una gran abundancia de matriz extracelular. Con respecto a esto, veríamos que estamos observando la mucosa del intestino y en esa mucosa tendríamos entonces el epitelio, que sería todo este tejido que tenemos aquí, donde se ven muchas células caliciformes, el tejido conectivo subyacente, que es la lámina propia, y la muscular de la mucosa, que es esta capa de músculo fina que está compuesta por músculo liso. Tendríamos que observamos también la submucosa, que es tejido conectivo, en la cual pudimos observar vasitos sanguíneos. También se pudo ver que en esa submucosa puede haber infiltración de tejido adiposo y en esos vasitos sanguíneos vimos también en el laboratorio que existe un epitelio que va a ser un epitelio simple plano, al cual se le llama endotelio. Y la pared de los vasos sanguíneos también van a presentar músculo liso. Después ya tendríamos la capa muscular externa. Con el número 1 estamos señalando la capa de músculo liso, circular, más interna del intestino. Con el número 2 estamos señalando la capa externa de músculo, donde se pueden ver las células musculares en corte longitudinal y las características de su núcleo. Y con el número 3, el plexo nervioso que está presente entre estas dos capas de músculo. Es decir, que estamos observando cómo en un solo órgano vemos la presencia del tejido epitelial, del tejido conectivo, del tejido muscular y también del tejido nervioso. Aquí estaríamos señalando entonces las células, el núcleo de una célula muscular lisa, ¿no?, que forma la capa media de este intestino. Aquí tendríamos entonces la serosa, que está formada por tejido conectivo y delimitada por una membrana llamada mesotelio, que son células epiteliales planas. Y bueno, aquí de nuevo señalamos en el esquema esas células epiteliales planas que delimitan esa membrana serosa. Es decir, que esta fue la clase que se utilizó, el órgano que se utilizó en esta clase de laboratorio para interpretar al microscopio los 4 tejidos básicos en un órgano tubular, tomando como órgano el intestino. Muchas gracias y bueno, creo que les sea quizás útil e interesante a los estudiantes que no pudieron ir al laboratorio y también para los que fueron, para que puedan rememorar todo esto que hicimos en el laboratorio. Muchísimas gracias y nos seguimos nuestro curso. Muchísimas gracias.